Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Seguimos escudriñando el libro de los Hechos de los Apóstoles. El pasaje de hoy es continuación del que leíamos ayer. Recordemos que el ángel del Señor liberó a los apóstoles y los ha enviado a predicar al templo, pero las autoridades les han vuelto a mandar a detener otra vez. Les han interrogado nuevamente y ellos, llenos del Espíritu Santo, han dicho: hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Y con mucho valor, Pedro predica ahí mismo, delante del tribunal, a Jesús de Nazaret, como Mesías, como Señor y Salvador del mundo. Ya estos 11 muchachos se han vuelto un verdadero dolor de cabeza para las autoridades religiosas, que ya comienzan a perder los estribos. Entre ellos hay un fariseo que, al igual que Nicodemo, no es de la raza de las víboras, se llama Gamaliel, y él interviene oportuna y sabiamente pidiendo que los apóstoles se retiren un momento, mientras él habla con las demás autoridades. Gamaliel, además de fariseo, es un maestro y doctor de la ley, muy respetado y admirado por todo el pueblo. Estando a solas con las autoridades, Gamaliel les sugiere que lo más sabio es dejar que las cosas sigan su curso natural. Según su argumento, si el movimiento cristiano viene de Dios, los hombres no podrán hacer nada contra él. Pero si, por el contrario, es un asunto meramente humano, desaparecerá por sí mismo. Yo les aconsejo que no se metan con estos hombres, suéltenlos. Si lo que se proponen
y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Gamaliel tranquiliza a las autoridades de Israel y les hace ver que no se tienen que precipitar en un juicio. No vaya a ser que se estén oponiendo a la voluntad de Dios. Los discípulos de Jesús son muy incómodos para las autoridades, claro que sí, anunciando a Jesús como Mesías y Señor, y predicando el Evangelio, solo han causado problemas y disturbios. Ya Jesús había sido lo suficientemente incómodo como para tener que soportar ahora a 11 más. Las autoridades entonces están que arden, que revientan. Se suponía que con la muerte de Jesús todo volvería a la supuesta normalidad. Gamaliel les ayuda a razonar y los convence de que los miembros del Sanedrín no deben de tomar decisiones precipitadas al calor de la indignación, la ira y la envidia. Para Gamaliel, las decisiones del Consejo se deben de tomar sensatamente, con la mirada siempre puesta en Dios. Los apóstoles, por su parte, siguen sorprendentemente valientes, imperturbables en su propósito de seguir anunciando a Cristo Jesús, a pesar de todas las prohibiciones. El jueves en que Jesús fue arrestado, todos habían huido cobardemente, dejándolo solo y abandonado. Ante la cruz, los evangelistas reconocen que solo estuvo Juan apoyado y reclinado, sostenido por la fuerza de la Madre de Jesús. Pero ahora mirémoslos y admirémoslos, discípulos de una pieza, valientes y decididos. No le temen ni siquiera la muerte, ya no huyen, ya no son cobardes, ya no balbucean ni tiemblan. Pedro, el mismo Pedro que aquella noche lo negó 3 veces, ahora predica lleno de valentía ahí mismo delante de todo el tribunal. ¡Qué prodigios más extraordinarios hace en las personas el Espíritu Santo! Es increíble, es asombroso. Dios actuó y actuará de manera maravillosa y portentosa en todas las personas que dispongan y abran su corazón para Él. Y si nos dejamos convertir en instrumentos en sus manos, las señales y prodigios ocurrirán. Dios no está jugando ni está vacilando cuando afirma que quien se deje llenar por el Espíritu Santo será transformado. Ese maravilloso actuar del Espíritu Santo se evidencia en el libro de los Hechos de los Apóstoles y continúa actuando en nuestros días. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a ser instrumento del Espíritu Santo y ser útil en sus manos? Dispongámonos con fe a vivir un nuevo Pentecostés y a convertirnos en discípulos auténticos, discípulos de una sola pieza, valientes y decididos, capaces de dar la vida por Jesús. Finalmente, el Consejo acepta el argumento de Gamaliel como válido y resuelven dejar ir a los apóstoles en libertad. Pero antes mandaron a traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo
como en las casas. Los azotaron, los golpearon y humillaron delante de los jueces, 40 menos un azotes, según lo que dictaba la ley judía para los transgresores. Ellos, después de haber sido azotados, salieron del tribunal, dice el texto, felices. No salieron resentidos, adoloridos o enojados. No salieron cansados o preocupados. No salieron llorando ni desanimados. ¿Cómo dice que salieron? Iban felices de padecer ultrajes por causa de Jesús y predicaban todos los días, no solo los domingos o de vez en cuando, todos los días, y lo hacían tanto en el templo como en las casas. ¿Y nosotros? ¿Por qué nosotros, cuando somos azotados por causa del Evangelio, por seguir y predicar a Jesús, sí salimos muy adoloridos, todos resentidos, enojados, heridos, desanimados y angustiados? ¿Por qué cuando somos maltratados, calumniados y juzgados por causa de Jesús, se nos acaba la alegría del Evangelio? ¿Por qué? Porque como los fariseos, estamos viviendo nuestra fe en torno a nosotros mismos, alimentando nuestro ego y orgullo, nuestro propio yo, y no estamos viviendo la fe desde Dios ni con la mirada puesta en Jesús. Si la prioridad en tu vida de fe es Jesús, nada ni nadie te va a detener, pase lo que pase. La alegría del Evangelio permanecerá en tu corazón inalterable. Nada ni nadie te va a arrebatar la alegría si Jesús es tu objetivo, tu meta, tu propósito. Nadie te lo va a arrebatar. Pero si la prioridad en tu vida de fe, o en el servicio que prestas, o en tu ministerio, es tu ego, tu orgullo personal, tu soberbia, el yo, mis intereses personales, pues cuando llegue la hora de ser azotados, los azotes van a doler mucho más aún, porque lo que está siendo herido es tu propio amor, tu ego, tu orgullo, tu propio yo. Y entonces, fácilmente te vas a ir resentido, te vas a sentir lastimado, desanimado y vas a renunciar. Nuestra mente y nuestro corazón deben estar puestos en las cosas de Dios. Solo así se explica que los apóstoles hayan salido felices y animados a continuar evangelizando después de haber recibido 39 azotes cada uno. Cuando Gamaliel intercedió y abogó por ellos, no imaginaba jamás que con aquellos 11 granitos de levadura, los apóstoles, Dios iba a fermentar toda la masa. Y es que así es Dios. Dios es especialista en aumentar. En el Evangelio lo hemos escuchado y constatado. Con 5 panes y 2 peces, Dios fue capaz de alimentar a una muchedumbre de más de 5,000 personas. Aquel muchacho ofreció lo poquito que tenía, y con lo que ofreció, Jesús alimentó a miles. Así es como actúa Jesús en el mundo. Él solo necesita de tus manos, de tus pies, de tus ojos, de tu sonrisa, de tu inteligencia, de tus palabras, de tu alegría, de tu entusiasmo, de tu fe, de tu amor, de tus habilidades y capacidades, de tu juventud o de tu experiencia. En este día yo te invito a hacer una lista de qué es lo que tienes y puedes ofrecer a Jesús. Preséntate hoy ante Jesús resucitado y dile: mira Jesús, esto es lo que te ofrezco con amor para compartir con los demás. Todos tenemos granitos de levadura que aportar.
unos más, otros menos, pero todos tenemos algo para dar. Y usted quizás, como Andrés, el hermano de Simón Pedro, pueda preguntarse, ¿pero qué es esto para tanta gente? No cuestionemos, no dudemos, no echemos cálculos. Mejor entreguemos todo lo que somos y tenemos en manos de Jesús. Él lo hará multiplicar. En esta Pascua volvamos a la esencia y al origen de la iglesia. Seamos discípulos verdaderos de Jesús, discípulos de una pieza, que viven con la mirada puesta en Dios y se gozan en Él, pase lo que pase, y se dan por entero a la causa del reino de Dios. Alabado sea Jesucristo vivo y resucitado. Sea por siempre bendito y alabado.